Roberto Vargas Pedrosa. Asimismo, yo quiero hacer ya esto es a nombre ya de Ultradian solamente, una reflexión que me parece que es importante sobre el tema, digamos, de esta situación que estamos viviendo y en aras de buscar una salida concertada con todos los compañeros de las organizaciones sindicales y también con la directiva. Nosotros creemos que precisamente con este impacto del coronavirus, el trabajo se nos metió a la casa, han aumentado las cargas de trabajo y las cuales deben ser negociadas. Hay un impulso a la productividad, o sea, mayores beneficios para la DIAN, y también vemos que se aceleró, digamos, la implementación de lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Digamos que nosotros necesitamos una negociación, digamos, en las cuales juegue, digamos, el saber humano, el esfuerzo, y en el cual, digamos, los trabajadores tengamos nuestros derechos plenamente garantizados y no haya ninguna sombra, digamos, sobre esta negociación. Nosotros nos fundamentamos precisamente en la Constitución política y creemos que hay una obligación de responsabilidad de parte de la administración pública de aplicar la Constitución política y los derechos humanos. No solo los derechos humanos como tales constitucionales, sino también lo que hace parte del bloque de constitucionalidad. Y es una obligación para toda la administración pública, una ética de los derechos humanos y una responsabilidad social. No hay negociación si no hay respeto del otro, de lo contrario hay exposición. Se respeta por razones constitucionales y por el hecho de existir como organización sindical, ya que la que abrió paso a la negociación colectiva en el sector público fue la voluntad popular expresada en la Constitución Política de Colombia. Para nosotros la ética sindical significa el cambio social y el logro del Estado social de derecho. Tiene que ver en este caso con lo inmediato, con logros locales, por ejemplo, ingresar a la carrera y avanzar en ella, con el respeto a las relaciones laborales, con la salud pública, con la pensión que también hoy se encuentra en crisis, y para nosotros como funcionarios, con la justicia fiscal, el comercio justo y la justicia social y la paz. Nosotros creemos que aquí tenemos un grupo muy importante de saberes, un grupo interdisciplinario, que hay abogados, administradores, profesionales de comercio exterior, contadores, economistas, sociólogos, tanto en la directiva como en los sindicatos, que si lo podemos analizar este tema en términos de saber, lo podemos resolver. Para nosotros, las miradas de los sindicatos de buscando las soluciones de los problemas concretos. Ha sido muy difícil, yo diría que casi que imposible para las organizaciones sindicales de la DIAN desarrollar un saber organizado y armónico, un saber colectivo, digamos, pero seguimos en el esfuerzo precisamente y tratando de romper, digamos, las dificultades que tenemos en los campos de la solidaridad y el apoyo mutuo. También vemos que de parte de la directiva no es claro el respeto, digamos, a la libertad sindical, y ayer lo veíamos en algunas apreciaciones que hacía el doctor Saavedra, e incluso yo lo manifesté con toda claridad, porque no diferenciaba precisamente lo que es el campo sindical y lo que es el campo de los trabajadores. Tampoco hemos tenido un trato igualitario de parte de la DIAN a todas las organizaciones sindicales. Ha habido un trato, digamos, discriminatorio, que podemos decir. Entonces nosotros invitamos a asumir, digamos, la razón social desde la propia acción, o sea, desde la correlación de los diferentes modelos sindicales entre sí. Digamos que creemos que es urgente crear una fuerza sindical, un espacio de interrelacionamiento sindical con el ánimo del cambio social. Nosotros estamos en un gobierno y en una entidad, digamos, que operan, digamos, estos poderes tradicionales, económicos y políticos, operan a través de, digamos, operan a través del engaño, de la fake news, de la compra de conciencias o la compra de votos o de conciencias. A nivel nacional uno lo que ve es una situación donde hay una matanza del opositor, de los indígenas, de los negros, de los reinsertados de las FARC. Vemos permanentemente un bombardeo de la información, un control de los más medias y asimismo incluso los mismos sistemas, digamos, externos, como por ejemplo el YouTube o el Facebook, le predicen a uno lo que uno debe consumir
y a uno cuando uno consume algo comienzan a llegarle información alrededor de ese tema. Nosotros creemos que podemos cambiar nuestro modo de ser a cambios concretos si podemos construir un pensamiento plural por el cambio social. Por ejemplo, construir una convocatoria a concursos a partir de un acuerdo mínimo común. Eso nos parece que es fundamental. Podemos trabajar, digamos, a partir de la diversidad y de la común en la dinámica de los logros sindicales y concretarnos en la ampliación de la planta. La ampliación de la planta hoy es una necesidad tanto para la DIAN como para el país, en la medida en que tenemos hartos niveles de evasión de más allá del 30%, que no solo son un problema de sistemas, como lo ha planteado el director, sino un problema también de falta de personal que ha sido diagnosticado en varias oportunidades por la DIAN. La administración nos vive midiendo, busca operar sobre nosotros, vive midiendo a toda la DIAN y opera sobre ella. Y entonces nosotros sí pudiéramos, si tenemos una voluntad común, ser una resistencia desde los derechos humanos, desde las comunicaciones, desde el género, desde la educación. Precisamente esa es una de las tareas, digamos, que tenemos nosotros y una de las obligaciones éticas del movimiento sindical en la construcción. Y porque nuestra realidad es muy fuerte, compañeros. Vivimos en un país donde la expresión cotidiana cada vez que uno abre la prensa es la muerte por violencia, persecución política y social. O sea, el derecho a la vida, que es un derecho constitucional, no está siendo respetado. También encontramos la muerte por violencia causada por las grandes diferencias sociales. Somos el tercer país más desigual del mundo. Entonces aquí hay otra violación de otro principio constitucional, que es el principio de la igualdad. También tenemos muertes, digamos, por violencia social a causa, digamos, de una situación de violencia social que presenta. Y entonces tenemos una violencia social, una violencia política y también tenemos la violación de otro derecho constitucional, que es el derecho a la paz. ¿Sí? También tenemos la muerte también por todo este tema del tráfico de la cocaína, precisamente que ha sido favorecido, digamos, de alguna manera y que nos coloca, digamos, en una situación muy complicada en el derecho internacional y en la violencia en este país. También tenemos la muerte por causa del trabajo, que esa también es otra situación, digamos, de toda la gente que hoy ha sido obligada a ir a sitios de trabajo y se ha sido contaminada con el COVID y después tenemos que llorar esa muerte, ¿sí? Y entonces ahí precisamente vemos cómo se viola el derecho a la vida y a la salud y se violan los laborales. También tenemos la muerte por el suicidio. Y el suicidio, digamos, quizás sea un derecho de las personas, pero también ese suicidio se expresa por el exceso de trabajo y por el acoso laboral. Y entonces nosotros reivindicamos el derecho a morir dignamente, el derecho a la muerte digna. Y entonces creemos que en esta entidad es necesario también revisar el estado de los derechos humanos, porque precisamente la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las probabilidades que tenemos nosotros de la ampliación de la planta? Digamos, pensamos que si hay cooperación intersindical y hay voluntad de la administración, eso se puede lograr. Pero si no existe la cooperación intersindical, si no existe la voluntad de la administración, no vamos a poder lograr la ampliación de la planta. O sea que lo lograble hoy en día depende, digamos, de avanzar en la razonabilidad, o sea, en la construcción colectiva e individual de mensajes, precisamente de un mensaje que podamos darle a los trabajadores de que podemos cooperar las organizaciones sindicales. El hoy quiere decir que la lucha que tenemos que librar es hoy, no es mañana. El esfuerzo por el cambio y por la negociación colectiva en el caso de la DIAN es de hoy y es de la hora. La tarea de nuevo modo de ser sindical implica hoy. Lo único que existe es el esfuerzo de hoy. Y entonces en esa medida nosotros creemos que este punto, digamos, de la mesa de negociación precisamente tiene que darnos salidas a partir pues, de la multiplicidad, que es una multiplicidad como los puntos de movimiento, digamos, del péndulo en los cuales están las diversas organizaciones sindicales, o sea, diferentes lugares que ocupan los campos sindicales. Somos los seres humanos los que diseñamos el mundo en que vivimos. Actualmente está en manos de una minoría poderosa que controla la producción de saber y las redes de poder. Somos nosotros los que estamos en esta sala, los que diseñamos este mundo de relaciones cotidianas en que estamos, lo que lo hacemos convivible, eficiente, eficaz y los que podemos construirlos.
Entonces nosotros hacemos un llamado a defender los derechos humanos, a tomarnos los derechos humanos, a asumir los derechos humanos, a hacerlos nuestros, a preservar los derechos humanos, a compartir los derechos humanos. Un obrar, digamos, de poner las organizaciones sindicales en función de esos principios, de que el fin único del sindicato expresado es hacer realidad los principios constitucionales. En este contexto ubicamos las luchas de la DIAN. La lucha por una carrera es una lucha constitucional. Defender la carrera y defender la lucha por la carrera es una lucha constitucional. La lucha por el ascenso y la movilidad es una lucha constitucional. La lucha por el diálogo social y la negociación colectiva es constitucional. La lucha por el derecho al trabajo es una lucha constitucional. Luchar significa movilizarse, actuar en función de esos objetivos. O, digamos, con los mejores esfuerzos para garantizar nuestros derechos. Estamos precisamente ante el país como para la DIAN, y entonces necesitamos visibilizar lo que pasa. Entonces nosotros precisamente tenemos que aprender, digamos, y nos ha tocado a nosotros aprender aquí a qué, a hacer tutelas, acciones constitucionales, derechos de petición, a movilizarnos incluso virtualmente, es en lo que estamos metidos hoy, y prepararnos para la calle más adelante cuando tengamos la vacuna y podamos dar a conocer esos estatutos. En la DIAN nosotros tenemos que luchar contra las violaciones constitucionales del 071 que afecta a la democracia. Tenemos que luchar por la movilidad y el ascenso. Tenemos que luchar por el derecho a la carrera administrativa como derecho al trabajo. Tenemos que luchar también por la vida defendiendo el trabajo en casa. También tenemos que también luchar por una escuela, que realmente tengamos una escuela DIAN. Tenemos que luchar por la ampliación de la planta y el cese del acoso laboral generalizado. Pero termino. Y tenemos que precisamente obrar precisamente, no con el odio que nos impulsa, sino con una pasión por la justicia. Sí, por eso, este es un discurso que no viene aquí en este momento. Lo que no viene a relación es interrumpir la intervención de un sindicato para favorecer el silencio hacia otro. Eso es lo que no viene a cuento. Hombre, respete la palabra. Deje que termine, respete la palabra. El moderador no es para que interrumpa. Vendida, respete el uso de la palabra. Obrar con los trabajadores. Termino, compañera. Le pido el favor. No es el odio lo que nos impulsa, sino la pasión para terminar las reglas. Y entonces ustedes están por dejen terminar. ¿Qué pasa hoy que lo quieren dejar hablar? Pero hay es mesa de negociación. Es mesa de negociación, pero convocamos para fijar una regla. Deje de interrumpir, señora. Yo tengo que repetir. Y de un discurso que no vaya al lugar, convocamos fue para reglas. No es el odio, compañera, lo que nos, sino una pasión por la justicia, por el Estado social. Estamos en medio de una cloaca de falsedades. Esos discursos pueden hacerse en el momento en que se determinen los temas, pero ahorita convocados para reglas. Bueno, Aló. por favor, una moción de orden y de planteaba respeto. Una Tuyo, parte, si es tan amable, termina su intervención. Gracias. Sí, claro, eso es. Le agradezco, compañera. Y precisamente lo decía ayer. No solo nos quieren callar, no nos publican los correos. Logramos aquí una información sindical y no nos publican los correos. Pero además de eso, nos obligan a decir cosas. Y eso es lo que está sucediendo. Aquí están obligando a algunas personas a decir cosas. Y eso lo que expresa realmente es un fascismo, ¿sí? Y entonces es un ejercicio de poder donde ha habido un intento de la directiva que esperamos se pueda recuperar de captura del discurso sindical. Y entonces, ¿cómo superamos esa captura del discurso sindical? No es desde conflicto. Nosotros no tenemos ningún conflicto con los compañeros que les han nombrado sus familiares, ningún problema, porque son sus organizaciones las que determinarán las cosas. Pero sí creemos que hay unos elementos públicos y eso es lo que presentamos en el derecho de petición, porque es desde la constitución política que nos planteamos, desde la solidaridad del intersindical y desde el reconocimiento del papel sindical
del papel constitucional del sindicalismo. Y entonces aquí necesitamos un paso previo, y es la reconciliación intersindical. La defensa común de la causa del trabajo digno en la DIAN es fundamental enrutarlo. Nosotros necesitamos, digamos que, cambiar este proceso y por fin construir un espacio de negociación colectiva. ¿A partir de qué? De unas relaciones institucionales. ¿Sí? Nosotros vemos que el discurso directivo y las prácticas directivas son la expresión de este gobierno. ¿Sí? Nosotros creo que vemos una dificultad enorme porque están muy centrados en sus estrategias. Como ya explicamos, tienen un tufillo fascista, pero los cambios internacionales y nuestras luchas nacionales puede ser el motor de esa estrategia directiva y el logro de garantías para los trabajadores. Han destruido las garantías democráticas de la convocatoria que precisamente necesitamos para esa de negociación. Pero podemos negociar. Han destruido el proceso democrático que traíamos en la DIAN con el mecanismo que hicieron de la convocatoria a concursos, saltándose absolutamente todos los mecanismos del diálogo social, por lo menos. Ni siquiera la negociación colectiva, del diálogo social. Pero eso puede ser modificado y puede ser negociado incluso hasta antes de la venta de los pines. Pero dependerá mucho de la política de la directiva y de la posibilidad de construir realmente una fuerza sindical. La ampliación de la planta y el derecho al concurso para la carrera, la inclusión de todas las carreras excluidas de manual de funciones, el hecho de que la DIAN no tiene por qué hacer un segundo examen, la inclusión de los antecedentes y no a la prueba psicofísica, y la aplicación, precisamente nosotros creemos que es sobre la base de una aplicación de la excepción de inconstitucionalidad como podría resolverse el tema, o de lo contrario tendríamos que esperar que se resuelvan las demandas que se han presentado. Excúsenme si me demoré mucho, yo le pido excusas a la doctora que está hoy planeando, pero también le pido el favor de que lo respete, porque aquí no tenemos límite de tiempo y podemos hablar. Yo creo que ese es nuestro derecho mínimo en una mesa de negociación. Nosotros no venimos a la mesa a firmar, nosotros venimos a la mesa a expresar nuestras visiones del sindicalismo, y en esa medida también creemos que aquí hay dos actores. Uno es la directiva y otro somos los trabajadores. Y si bien es cierto, en el campo de los trabajadores tenemos dificultades, lo que planteamos es que se pueden resolver. Pero también dejamos el derecho de petición para que la DIAN sea la que nos conteste y nos informe. Este derecho de petición no se lo estamos haciendo a las organizaciones sindicales, se lo estamos haciendo es a la DIAN para que nos informe, ¿sí? Porque es importante, porque indudablemente existen unos audios, existe una información que tenemos previamente, pero nosotros sí queremos que eso se ratifique y creemos que esto no puede ser, digamos, simplemente es para evidenciar y para poder sobre la base de la verdad, porque estamos en un momento de la verdad, estamos en un momento en que este país necesita hablar sus verdades, y sea sobre la base de la verdad que podamos construirnos y construir un mecanismo de negociación que nos sirva a todas y todas. Muchas gracias, y pues me demoré un poquito, pero había que hacerlo.